Los bosques cubren poco más del 30% de la superficie terrestre mundial. Son el hábitat del 80% de las especies de anfibios, el 75% de las aves y el 78% de los mamíferos en el mundo. Lamentablemente, la biodiversidad que habita en ellos se mantiene en permanente amenaza. Es que la deforestación y la degradación forestal siguen avanzando a un ritmo alarmante, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad. De acuerdo a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se estima que desde 1990 se han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque a causa del cambio de usos de la tierra. Para conversar sobre este problema y las acciones que debemos tomar para resolverlo, conversamos hoy con Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, organización que actúa por la reforestación y restauración ecológica en el país. Soy Ignacio Franzani y les doy la bienvenida al Club del Cambio, el club de los innovadores, emprendedores y creativos. Un espacio de grandes ideas que generan cambios reales en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente y en nuestro planeta. Acá conocemos las historias de esas personas que están trabajando por romper la inercia, darle la vuelta y transformar nuestro futuro. Un podcast original de 13S Radio. Susan, bienvenida a nuestro capítulo de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ignacio. Encantada de estar aquí contigo hoy día conversando. Oye, bueno, entrémosle a este tema que es fundamental en los tiempos que nos toca vivir. Sabemos que Fundación Reforestemos nace como Reforestemos Patagonia, por allá por el año 2012, y justo tras el incendio del Parque Nacional Torres del Paine. A más de 10 años de aquello, ¿cómo evalúan la situación actual de los bosques en Chile? Y te lo pregunto además porque me tocó estar en la Patagonia, me tocó estar en Torres del Paine hace algunos años, y todos los guías, me hice muy amigos de ellos, todos los guías me contaban que esto era un antes y un después lo que ocurrió con ese incendio. Es algo que cruza a Torres del Paine en su historia. Absolutamente. De hecho, bueno, es uno de los incendios más trágicos en la historia de Chile. No solo porque el Parque Nacional Torres del Paine representa uno de los sectores más relevantes en términos de patrimonio natural que tenemos como país, sino que además fue un incendio muy difícil de administrar. Los incendios en general tienen naturalezas muy propias, muy distintas en términos de cómo controlarlos. Y en el caso de Torres del Paine, en el verano del año 2012, fue un incendio que duró todo el verano. Hubo que evacuar a todo el mundo turístico, hotelero. Los vientos eran por sobre los 100 kilómetros por hora, y eso hace que un incendio sea tremendamente complejo, porque bueno, de hecho se llevó más de 17.000 hectáreas dentro de Torres del Paine. ¡Qué locura! Una tragedia. Una tragedia ecológica, humana, porque también ese tipo de incendios te muestran un poco las carencias o las fragilidades que tienes tú como parque en ese caso, que en el fondo tiene que ver con un tema de disponibilidad de aeronaves, de brigadistas, de helipistas. El tema de control de un incendio forestal es súper complejo, porque no solo es aéreo, también es terrestre, y el control terrestre es muy relevante para poder apagarlo. Recordemos que fue un incendio de responsabilidad causa 100% humana, y que también generó nuevas fórmulas y protocolos respecto del turismo. Absolutamente, y nosotros vivimos ahí una experiencia y un aprendizaje súper bonito, porque fue ese incendio el que nos dio la razón de armarnos como campaña. Partimos como una campaña ciudadana de Reforestemos Patagonia, y ahí fue cuando dijimos, pucha, aunque estemos en Santiago, aunque estemos lejos, tenemos que poder ayudar y tenemos que poder sumar colaboradores del mundo público-privado y tratar de revertir la situación y restaurar algo, aunque fuera poco, de estos bosques prístinos, milenarios que se habían perdido. Y bueno, partimos como un grupo, como un proyecto bastante poco estructurado en términos de que era una volada, básicamente, y fuimos dándole una forma que fue súper significativa, porque fue en paralelo con la CONAF, con la industria privada, con otros colaboradores, y eso hizo que las mismas redes dentro del parque también se activaran. Hay cadenas hoteleras que empezaron con proyectos de reforestación, hay otros organismos que empezaron a articular campañas con los turistas para que incluso un turista pudiese aportar con arbolitos. Entonces, ahí uno se da cuenta que finalmente hay que armar una idea y hay que empujarla.
Hay que armar una idea, hay que empujarla. De eso han pasado, como comentábamos con Susan, más de 10 años. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo evalúan la situación actual de los bosques en Chile tras 10 años y más, ¿no?, de lo que ocurrió en Torres del Paine, lo que fue el puntapié inicial de Reforestemos Patagonia? Mira, la verdad es que este ha sido un camino recorrido de manera bastante orgánica, donde hemos ido entendiendo un poco la problemática, que es una problemática muy compleja de manejar y de administrar, porque está lleno de distintos elementos. Uno de ellos son los incendios forestales, que claramente son la causa de la pérdida de bosque nativo de manera súper significativa en el país. Y justamente como tú decías, este incendio que fue provocado por una mala práctica de un turista en el verano del año 2012 en Torres del Paine, se llevó más de 17.000 hectáreas de bosque nativo. Es uno de los incendios más trágicos en la historia de Chile, no solamente por el valor que tiene Torres del Paine como patrimonio natural. Ahora, paréntesis, lo más irónico de esa historia, para quienes no la recuerdan, es que el tipo lo que pretendía era quemar unos papeles como para no dejar residuos orgánicos, como para no dejar sucio. Exacto. Y por quemar esos papeles terminó quemando el parque prácticamente completo. O sea, por lo menos un porcentaje importante, sí. De locos. De loco. Y bueno, y eso también hizo que dentro del parque y de todas las áreas protegidas de Chile se empiecen a tomar medidas mucho más concretas respecto a la prevención. Porque en el fondo, prender fuego dentro de un área protegida es una locura, sobre todo en lugares como la Patagonia, que en el fondo, por un tema de clima, de ambiental, si se activa un incendio es muy difícil de controlar. Lo vimos el verano pasado en el incendio Tierra del Fuego, claro, que también fue un incendio que duró muchas semanas y eso fue también lo grave en Torres del Paine hace 10 años atrás. Fue un incendio trágico para Chile porque fue un incendio muy difícil de apagar. Duró todo el verano. Eso significa todo un verano donde los turistas tuvieron que evacuar, toda la industria hotelera tuvo que evacuar y en el fondo se mantenían vientos por más de 100 kilómetros por hora y eso hace que un incendio avance a una velocidad en que el ser humano no es capaz de seguir. Claro. Oye, Susan, ¿cuáles dirías que en este momento son las problemáticas más urgentes que tenemos que resolver respecto de los bosques, los árboles en nuestro país? Mira, para que nos hagamos una idea, todos los que están escuchando, la deforestación, la pérdida de bosque es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Así de relevantes son verdaderos pulmones verdes que absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. En el caso de Chile, somos un país privilegiado en el sentido que tenemos 14 millones de hectáreas de área protegida. En el fondo tenemos una superficie de bosque nativo muy relevante que hay que cuidar. Dicho eso, igual tenemos un nivel de pérdida súper importante. O sea, en el fondo ya piensa tú que este año ya vamos un 40% con más superficie quemada de la temporada anterior, justamente por la cantidad de incendios forestales. Y eso que aún estamos en la medianía de enero. Estamos en la medianía de enero y se espera que sea una temporada muy similar a la del 2017, que fue la peor temporada en términos de incendios forestales en Chile. Se perdieron ahí casi 600.000 hectáreas. Fue un incendio que arrasó con casi toda la zona centro-sur. Y en el fondo lo que decía la CONAF, para efectos de este año, un 70% del territorio tiene riesgo. Si tú pensáis, es prácticamente casi todo el país, que en el fondo está en riesgo. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha hecho que estemos hace 14 años con sequía. Hay zonas, hay un 28% de la superficie terrestre que ya tiene grados de desertificación. Y en el fondo son las altas temperaturas que hacen que estemos muy vulnerables a poder protegernos de los incendios. Entonces, en ese sentido, cuando tú me preguntas por cómo están nuestros bosques en Chile hoy, están con un grado de riesgo muy importante. Nosotros como país tenemos una geografía muy particular, preciosa, tenemos todo tipo de paisajes, pero al mismo tiempo es un país difícil en términos de que es un país muy largo, muy irregular geográficamente, entonces los accesos son difíciles, tenemos más encima esta ecuación de la que se habla ya hace un par de años, que es el 30-30-30, que en el fondo estamos con veranos de sobre 30 grados de temperatura, vientos por sobre los 30 kilómetros por hora y grados de humedad inferiores a un 30%, y eso hace la tormenta perfecta. Exactamente. Qué lamentable. Bueno, lo conversábamos hace algunos días con el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Él me planteaba que como esto era un problema global y ya no un caso aislado de un incendio forestal en tal lugar, lo importante hoy era cuadrar
equipos especializados a nivel global entre estados, gobiernos, con apoyo de privados, y así, cuando haya incendios en el hemisferio norte, incendios forestales en Europa, esos equipos van a apagar incendios allá. Pero todos esos equipos y toda esa tecnología en nuestro verano se vienen acá a hacer esa pega, y no están esos aviones guardados en hangares esperando la próxima temporada de incendios, sino que están trabajando en otro lado. De cierta forma eso se hace con los aviones, entiendo, se arriendan, van a otros lados y todo el rollo, pero no hay equipos que cuadren esto a nivel internacional, entendiendo, repito, que es una problemática que tiene que ver con el cambio del clima, ya no con un caso aislado. Exactamente. Y tiene que ver también con esto de que no podemos seguir funcionando como países de manera súper limitada, como limitada en términos de límite geográfico, sino que tenemos que funcionar tal como dices tú, como áreas. En el fondo, por ejemplo, la Patagonia deberíamos cuidarla en conjunto con Argentina. En el fondo, cuando se generan estos incendios que son tan masivos, tienen que haber redes de apoyo que efectivamente ayuden a poder enfrentar estas catástrofes cuando se activan. Y por eso que en el fondo el trabajo que nosotros hacemos como fundación durante todo el año, durante todos los días del año, para nosotros es tan importante poder hablar sobre esta problemática y poder planificar proyectos con tiempo, porque esto involucra muchos recursos, muchos actores. Hay que invitar a las empresas. Hay empresas que incluso ya nos han apoyado con proyectos de silvicultura preventiva que tiene que ver con preparar los territorios para un potencial incendio. Y eso es pega de mucho tiempo, son meses, para poder generar cortafuegos, despejar las malezas o el combustible vegetal, incluso armar helipistas. En el fondo es mucho trabajo de terreno que requiere planificación. No se puede actuar en función de la urgencia en el momento. Exacto, porque si no es muy difícil de forma reactiva no vamos a poder avanzar, sino que tiene que ser de forma preventiva. Susan, te complemento lo que me decías hace algún rato, que es fundamental. Los árboles y los bosques son muy importantes para luchar contra el cambio climático, absorben toneladas de dióxido de carbono, y pese a la disminución constante de su superficie entre 2011 y 2020, fíjense que los bosques absorbieron más carbono del que emitieron gracias a la reforestación, sumado, ¿no?, a la mejora de la gestión forestal y otros factores. Esto según la FAO, ¿no? Entonces, ahí uno entiende que hay señales de solución. ¿Cómo frenamos la deforestación? ¿Cómo frenamos la aceleración de la depredación, ¿no? Y la repoblación de bosques, ¿cómo lo logramos según lo que ustedes han estudiado, según la experiencia de todos estos años? Mira, nosotros inicialmente partimos con un proyecto 100% asociado a las áreas protegidas de Chile, que son todos los parques y reservas nacionales. ¿Por qué? Porque en el fondo el objetivo número 1 para nosotros es invertir los recursos que levantamos en bosques, en lugares que sepamos que ese terreno va a ser para siempre usado para efectos de conservación. Y eso es algo que seguimos haciendo con mucha fuerza. Pero lo que también hemos ido activando en los últimos años son proyectos con los privados, con los propietarios. En el fondo acá, y es algo que también ocurre mucho en Europa, por ejemplo. No podemos solamente limitarnos al área protegida del Estado, sino que también tenemos que informar a los privados, muchas veces con campos productivos, que está bien, si la economía también es un pilar importante en una sociedad, pero se puede combinar con políticas de conservación. Claro, el incendio no va a discriminar entre un parque nacional o un terreno agrícola privado, digamos. Para nada, arrasan con todo. Y en el fondo el problema del cambio climático con el uso de suelo es muy variado. No es solamente una práctica que se haga con el suelo que sea un problema con el cambio climático, sino que afecta la agricultura, afecta la ganadería, afecta todo el tema inmobiliario. Entonces, si uno puede, en el fondo, introducir al privado, a los propietarios, aunque sean chiquititos, con prácticas forestales mixtas o de uso de suelo mixto, ya es un gran aporte. Y eso es algo que nosotros hemos tratado de empujar con mucha fuerza. Tenemos programas de donaciones, por ejemplo, para pequeños propietarios que de repente cuando se ven expuestos a un incendio así, pierden todo su patrimonio, pierden su manera de poder sobrevivir. Claro. Por lo tanto, hay que hacer ahí una pega importante de donación de árboles. Y también lo mismo hemos hecho con propietarios que tienen grandes superficies, grandes estancias, pero que también entiendan que incorporando superficies o estos como mini oasis de bosques nativos dentro de sus predios es un aporte al cambio climático a nivel mundial también. Claro. Entonces, en el fondo, ese pilar yo creo que es muy importante. Y también la educación ambiental. Tenemos que entender de que no podemos solamente plantar y plantar, sino que tenemos que educar para que todos protejamos lo que tenemos
evitemos incendios forestales, que el 99,7% son causados por el ser humano, no solamente por intención, sino que también por desinformación, porque hiciste una fogata y la apagaste mal, porque hiciste un camping y dejaste basura y ese residuo prendió. Por ejemplo, lo que hemos tratado de explicar mucho en esta temporada en particular es que si bien tuvimos un invierno muy lluvioso, lo cual se agradece y se aplaude al fin, tiene también un efecto colateral. Lo que pensé, en el fondo, fíjate, en invierno. Llámenme pesimista, pero fue lo primero que pensé. Dije, toda esta vegetación en el verano se seca y es mucho más combustible para los incendios forestales. Tal cual. Y eso es lo que ocurrió. En el fondo salió mucho más pasto, mucho más largo, y después esto se contrapone con estas altas temperaturas que tuvimos en diciembre, se seca el pasto y ahí inmediatamente el riesgo se duplica. Claro. Y por eso que hemos visto este nivel, la cantidad de alertas rojas que hay permanentemente y la cantidad de incendios activos que tenemos a diario es altísimo. Entonces, y de repente uno como persona común y corriente escucha estas cosas y cree que en realidad esto, qué pena, pero yo no puedo hacer nada. Y la verdad es que sí, en el fondo, si cada uno protege su lugar de donde vive, de donde trabaja, despejando las malezas, evitando la basura, tratando de administrar el recurso hídrico de manera un poco más eficiente, todo eso ayuda a evitar una catástrofe gigantesca como todas las que hemos visto estos últimos meses. Bueno, sin duda la más bullada fue lo que ocurrió en Viña del Mar, imágenes realmente catastróficas, ¿no? Que sobrecogen hasta el día de hoy, cuando uno sigue viendo el retiro de escombros, la reconstrucción de las viviendas de emergencia, todos los damnificados y todo lo que implicó también como pérdida forestal de flora y de fauna. Uno dice, ¿cuál es el aprendizaje, no? Y tú ya, Susan, nos has dado algunas pautas. Esto sirve como utilidad pública para cualquiera que nos escuche. La necesidad de tener cortafuegos, de la necesidad de no tener zonas que haya basura, que cuando se vuelva a plantar árboles no se trate solamente de eucaliptos y pinos, porque por todo el consumo que generan de hídrico y que entiendo secan todo y es mucho más combustible. Eso y más. A ver si nos puedes ayudar con ese manual de cortapalos que es el básico para cualquier persona que viva en Chile, creo yo. Sí, mira, este es una pega que tenemos que enfrentar todos como sociedad. Obviamente aquí la política pública también es muy importante. En el fondo, ¿qué ocurrió en Viña? Es algo que ha ocurrido muchas veces y en Valparaíso también. Claro, que en el fondo hay una planificación urbana ahí que tiene que cambiar en términos de dónde se instalan las viviendas, cómo se respetan las quebradas y también tener planes de contingencia para que cuando ocurra lo que ocurrió, que se activa un incendio y hay que poder actuar rápido. Claro, lo decía la alcaldesa, habían calles que ni siquiera tenían el suficiente espacio, acceso para que pasaran los carros, exactamente. Entonces, en el fondo ahí tiene que haber un plan mucho mejor planificado para abordar el tema de forma más masiva, más macro. Lo mismo ocurrió, como decías tú, en esta quebrada que se quemaron todas las palmas chilenas, las últimas que iban quedando. O sea, es realmente muy grave, independiente de que se regeneran solas y están empezando de nuevo, pero acá lo que hay que hacer es, por un lado, a nivel de política pública, tomarse el tiempo de diseñar un programa de recuperación, de restauración bien ordenado, bien diseñado para que esto no vuelva a ocurrir, tanto a nivel de vivienda como de recursos naturales. Y la otra vez conversaba con el director ejecutivo del Jardín Botánico, que también ahí queremos ayudar en Viña, y él me decía justamente eso, que están armando un comité con todas las partes para poder realmente hacer un diseño reparatorio sostenible en el tiempo y que sea algo de valor agregado. Exacto. Y en términos de este como manual que dices tú para todos nosotros, por un lado tiene que ver con informarse súper bien respecto a, insisto, bueno, las quemas en el verano no se pueden realizar, punto. Ni en zonas rurales, ni urbanas, no se puede hacer una quema, ni de basura, ni de residuos de material orgánico, porque el riesgo es muy alto por las altas temperaturas y por los vientos. Eso por un lado. Por otro lado, si alguien quiere hacer una fogata, un asado, es tan como básico como esto, pero si estás en el sur, en un lugar maravilloso, y es un día de mucho viento, no hagas un asado. O sea, es así porque en el fondo las balizas vuelan y esto se puede, y las quemas son automáticas. Por otro lado, también tiene que ver con la eliminación de la basura. Nunca dejar residuos ni de vidrio ni de plástico en el piso, no apagar un cigarro o apagarlo bien en lugares donde se debería apagar un cigarro, no en cualquier parte. Y también al mismo tiempo, si eres un propietario en la zona rural o urbana y tienes un jardín, tienes un espacio donde hay maleza, donde hay pasto seco, hay que arrancarlo. Hay que cortarlo,
más que arrancarlo, cortarlo a pisos. A ras. A ras, exacto. Y todas esas cositas van ayudando a evitar una tragedia tan importante como las que estamos hablando. Bueno, hoy día se discute incluso también la responsabilidad del cableado eléctrico, También. que también es una discusión que está ahí en curso de qué tanto incide en que esa chispa puede activar un incendio forestal. Es parte del aprendizaje cultural que estamos viviendo y ustedes como Fundación Reforestemos son un ejemplo de proyectos que apuntan a la colaboración entre el sector público, el sector privado y nosotros los ciudadanos. Te quería preguntar, Susan, ¿cuál es la importancia que tiene esto, ¿no? Esta triangulación, este circuito para la campaña que ustedes lideran hace tantos años? Que sean todos los actores involucrados. Yo creo que es fundamental y es un poco lo que nosotros siempre hemos tratado de empujar en este tema y en cualquier problemática social que exista. En el fondo tiene que haber colaboración, porque si no es imposible avanzar. ¿Por qué? Porque en el fondo, si el mundo privado funciona solo, el público solo, la ciudadanía sola, todos vamos de partida a apuntar a distintas cosas. Hoy día, ¿cómo se financian ustedes, por ejemplo? En un 80% por la industria privada y por las personas que nos compran árboles. Nosotros tenemos un sitio web, reforestemos.org, y que fue también un acierto. Cuando partimos como campaña, dijimos, esto tiene que ser tiene que ser digital. Usemos la tecnología a disposición de un problema ambiental. Y eso fue clave porque en el fondo había que poder llegar a muchas audiencias y poder llegar con un mensaje súper claro, donde cualquier persona, tú, yo, los que nos están escuchando, pueden aportar con un arbolito. De dónde lo sacamos, cómo lo plantamos, cómo lo cuidamos, esa es pega nuestra a nivel técnico. Pero sí entender que a través de un sitio web uno puede comprar un árbol y ahí hicimos todo un cuento como más entretenido, más vinculante con las personas, donde tú a través de el sitio web te llega un certificado digital y puedes ver a través de Google Maps exactamente dónde va a estar plantado tu árbol, puedes hacer un bosque digital a nombre de tu familia y le vas sumando árboles en función de seres queridos que van naciendo, otros que van partiendo. Es un regalo muy bonito en ese sentido también. Entonces, la ciudadanía nos colabora mucho comprando estos arbolitos. Las empresas, el mundo privado también, hay grandes empresas que trabajan con nosotros, nos compran árboles para regalárselos a sus colaboradores o para hacer proyectos con sus consumidores. También nos hacen aportes importantes para poder hacer proyectos de voluntariados corporativos, ir con su gente, invitar a sus clientes a plantar, a vivir una experiencia de manos en la tierra. También tenemos una vía de financiamiento que son fondos de gobierno, nos adjudicamos ahora recién un fondo presidencial importante, también nos hemos adjudicado fondos del Ministerio del Medio Ambiente. Esa también es una patita que nos suma y nos aporta. Pero lo que hablábamos, en el fondo, al sumarse la empresa, al sumarse el gobierno, al sumarse la ciudadanía, vamos todos en función de un mismo bien, de un mismo fin mayor, y así nos aseguramos de darle un poquito más de expansión a la causa. Hoy día, ¿cómo lo hace alguien que nos está escuchando y quiere ser embajador o voluntario? ¿Cuál es la forma más rápida? Mira, lo más rápido son las redes sociales. En el fondo estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todo Reforestemos, Fundación Reforestemos. Y también a través del sitio web. En el sitio web hay un formulario para ser voluntario, para ser embajador. Cuando nosotros hacemos voluntariado ciudadanos, hacemos una convocatoria abierta a través de nuestras redes. También tenemos un plan de socios muy activo y muy fuerte, donde las personas se pueden inscribir mensualmente con un aporte. Y eso hace que nosotros con esos recursos podamos hacer proyectos de educación, de replantes, de restauración y de reparación. Aquí hay que reparar cercos, sistemas de riego. Es un tema no menor y que nosotros tenemos como un principio número uno, que el trabajo que hacemos tiene que ser de la mejor calidad y el mejor estándar, porque si no es plata que se va a la basura y es un aporte ambiental que uno se desperdicia. Entonces es una manera importante de hacerlo. Susan, ¿cuáles son las metas de la Fundación Reforestemos para este 2023 que recién comienza? Estamos ahí, por un lado tenemos el desafío de poder organizar un proyecto de prevención de incendios para la próxima temporada que tenga mayor relevancia, que tenga mayor repercusión a nivel de terreno, a nivel territorial. Por otro lado, nosotros ya estamos expandiéndonos a proyectos en Perú y en Argentina. Ya hemos hecho plantaciones, de hecho, en la Patagonia Argentina. Estamos también conversando, hay algunas conversaciones activas con Colombia y Brasil. En el fondo lo que queremos es justamente lo que hablábamos hace un rato, poder abordar la problemática y el proyecto de una forma mucho más
área, de zona, hay que pensar que en el fondo todo lo que es Latinoamérica y el hemisferio sur tiene todavía un potencial importante en términos de armar estos pulmones verdes. Exacto. De captura de carbono. No, me dijiste Brasil, pensé al tiro en la Amazonía. Es lo que muchos deben estar pensando, reforestemos la Amazonía. Claro, bueno, tenemos proyectos en Perú, en la Amazonía peruana, pero justamente eso es lo que queremos empezar a romper un poco, como esta cosa como tan limítrofe al país, claro, sino que tienen que ser zonas de alto valor ecológico, con bosques milenarios que tienen propiedades ecosistémicas únicas. Y eso es lo que hay que proteger y hay que empujar. Y que han vivido una depredación brutal en los últimos años. Lo de Brasil está a la vista. A la vista, absolutamente. Oye, Susan, los distintos proyectos que realiza la Fundación, como para que quienes nos están escuchando lo tengan claro, desde la reforestación, la educación, la donación a comunidades. Cuéntame un poco cuáles son las patas, si estos fueran carpetas. Ya, muy buena pregunta, porque la verdad es que nosotros partimos solamente haciendo reforestaciones masivas. Pensábamos que ahí tenía que estar siempre el foco. Y a los 2-3 años de empezar a trabajar nos dimos cuenta que los voluntariados eran clave. No tanto porque los voluntarios que nunca han plantado pueden dejar los mejores árboles plantados de la vida, eso lo hacen en conjunto con contratistas, con personas expertas que trabajan con nosotros, claro, sino que porque los seres humanos, las personas, cuando vivimos las experiencias, cambia absolutamente la conciencia y eso hace que se generen estos verdaderos agentes de cambio. Por lo tanto, tenemos esta segunda carpeta que son estos voluntariados ciudadanos abiertos a la comunidad o con las empresas, como te contaba yo. Sí, heavy, o sea, efectivamente, yo me imagino una persona que vía internet compra un árbol tratando de poner lo mejor de sí y lo geolocaliza y dice, mira, ese es mi arbolito. Muy distinto es viajar, te invento, a Torres del Paine, que es el gran ícono, y ahí en la naturaleza, en el viento, a ojos de un puma escondido, exacto, plantar tu árbol es otra cosa. Es otra cosa. Ahí donde más hemos trabajado es en la región de Aysén, en el Parque Nacional Cerro Castillo. Y hemos ido con empresas que van durante 3-4 días y dan la vida. O sea, también hay otras empresas que les gusta más un poquito más de paseo y de caballo y de cortar el palo, que está perfecto, si la vida no es unidireccional. Pero efectivamente con los huemules es una maravilla. Así que el tema del voluntariado es clave. También hacemos voluntariados en la región metropolitana. Tenemos una alianza importante con la comuna de La Pintana, donde hemos ido con empresas a plantar. En el fondo aquí hay que tratar de sumar área verde también a sectores más vulnerables, que tienen muy pocas áreas verdes y muy pocos recursos. Así que ahí también estamos con proyectos muy bonitos en comunas como La Pintana, como Puente Alto, San Bernardo y también en regiones. El otro tema es la educación ambiental, jornadas de educación ambiental en colegios donde hacemos estas charlas, estas capacitaciones, depende el nivel de la edad de la audiencia, cómo direccionamos los contenidos, pero la idea ahí es educar, es explicar la importancia de los bosques nativos, la importancia de los árboles, porque todos nosotros nacimos pensando que eran parte de nuestro entorno y que eran infinitos y que estaban ahí para siempre. Claro. Y no es así, es un bien que no es infinito, igual que el agua, igual que el aire a esta altura. Así que tenemos ahí las jornadas de educación ambiental, tenemos los programas de donación de árboles a pequeños propietarios, donde ahí empujamos economías locales, tenemos proyectos muy bonitos ahí con cooperativas, con la industria más apícola, con productores que hacen productos forestales no madereros, que en el fondo eso también es súper lindo. El árbol también puede tener un beneficio económico desde otro punto de vista. Y bueno, también hacemos campañas ciudadanas. Ahí ustedes, como tú, Ignacio, y como todas las personas que son líderes de opinión, nos ayudan mucho con la difusión, con llevar el mensaje a todas las personas. Que eso es clave, porque así también crecemos. Y por último, bueno, el tema de los socios, el plan de socios, donde hemos tratado de armar una verdadera comunidad, donde el socio no solamente aporte una vez al mes y prácticamente pase desapercibido en su día a día, sino que también invitarlos a plantar, invitarlos a participar, sumarlos dentro de nuestros proyectos y nuestros objetivos. ¿Se han puesto un número para este 2023 de cuántos árboles nativos se van a plantar gracias a ustedes? Gracias a la gestión que hace la Fundación. Sí, bueno, el año pasado llegamos a un hito súper importante que fue el 1.000.000 de árboles nativos. 1.000.000 de árboles nativos. Sí, que no fue en un año, fue en estos 10 años de trabajo, así, pero ya rajuñando. O sea, 2022 se cumplió esa meta, digamos. Se cumplió esa meta, sí. Hicimos un documental muy bonito que está en nuestro sitio web, que los invito a verlo, que en el fondo habla un poco de la historia de la Fundación, de cómo fuimos aprendiendo y aciertos y desaciertos. Para efectos del 2023 tenemos por lo menos una planificación de unos 200.000 árboles más. Y ahí también es súper importante hacer el énfasis de que
de que hay que planificar las cosas con harto tiempo y con harta seriedad, porque aquí también tiene mucho que ver la calidad de la planta, el vivero en el que uno va a buscar esa plantita, cómo la vas a proteger. Entonces hay montones de medidas que hay que planificar con bastante cautela y bastante profesionalismo para que efectivamente sean reforestaciones que después sigan adelante de manera sana y con sobrevivencia importante. Oye, qué alucinante conversación, Susan, te quiero agradecer y qué fundamental lo que están haciendo hace ya más de 10 años en la Fundación Reforestemos. Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, conversando hoy con este Club del Cambio. Muchas gracias y mucho éxito en lo que se venga para la Fundación. Encantada, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en un nuevo podcast. Sigan todas las señales de 3S Radio y todas las plataformas donde nos puedas escuchar. Hasta la próxima.